8 de la mañana, ya 39 minutos en todo el país, y seguimos hablando, entre otras cosas, del Fondo Monetario. El Fondo Monetario que hizo su autocrítica, que tuvo repercusiones en el gobierno, pero también por parte de dirigentes de la oposición que favorecieron la firma de ese acuerdo. Por eso, con Florencia Barragán, tal como lo había anticipado, estamos con este tema. Flor. Así es, sí, porque en el informe esta auditoría interna del fondo es muy dura contra algunas políticas o diagnósticos también que se establecieron en la gestión económica del gobierno anterior. Entonces salieron los funcionarios a hacer una defensa de sus políticas y tenemos para compartir algunos posteos que estuvieron haciendo en las redes sociales. Y podemos ver, quien se expresó fue, mira, allí vemos a Hernán Lacunza, exministro de Economía. Y atención, dice, más importante que el pasado, de cara al presente, 2 lecciones del FMI que dice haber aprendido. Una, supuestos realistas, sin supuestos realistas no tiene sentido. Estas son las lecciones que aprendió el FMI. Sin voluntad de reformas profundas, difícil resolver problemas estructurales. Ojo. ¿Reformas profundas es sinónimo de qué? Esa era la palabra que quería subrayar, Silvia. Porque reformas profundas. En el informe este del FMI dice que no se llegaron a hacer las reformas que el país necesitaba. Siempre que se habla de reformas son la previsional de los jubilados, la laboral, así es. Muchas reformas que siempre se piden para la Argentina. Y en este sentido el fondo dice, no la llegaron a hacer, y eso fue una de las causas del fracaso del programa. Y de hecho, lo que dice el informe del FMI es que el gobierno les prometió que después de las elecciones del 2019 se venían estas reformas. Así que atención, ganaba la gestión de Mauricio Macri. Si había reelección, se venían estas famosas reformas estructurales, que vaya a saber qué son, pero que en el fondo sabemos un poco a qué se refiere. Es decir, el fondo dice, hago mi autocrítica, pero también quiero decir que del otro lado no recibí lo que me habían prometido. Así es. Y mirá, Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, en la misma línea, dice, coincidió con algunos puntos del informe, acierta al señalar la dificultad en restablecer la confianza de los mercados. Uno de los objetivos clave del programa estuvo asociado a dudas acerca de la sostenibilidad en el tiempo de las reformas. Otra vez reformas. Así es, sí. Entonces, las dos repercusiones en ese sentido tienen que ver con... de hecho, si lees la entrevista que le hizo Cenital, el medio, a Anne Kruger, quien era una de las directoras del FMI allá por el 2001. Durísima. Una especie de Margaret Thatcher del Fondo Monetario Internacional. Claro, cuando le dicen, che, ¿qué pasó en el 2001? Que el fondo le soltó la mano a Argentina, y ella dijo, no, háganse responsables que ustedes no hicieron las reformas. Así que la misma frase que se repite 20 años después. Seguimos hablando de una relación con el mismo, la misma pareja, el mismo cónyuge y los mismos reclamos. Claro, no evolucionamos, los mismos reclamos. Sí. Y bueno, hablamos de repercusiones y habló el presidente Alberto Fernández. Exactamente, habló el presidente Alberto Fernández, que calificó de lapidario el informe del Fondo Monetario Internacional, sobre todo teniendo en cuenta lo que ya venía sosteniendo el gobierno a propósito de cómo fue el endeudamiento que tomó la gestión del expresidente Mauricio Macri en el último tramo de precisamente su gobierno. Habló el presidente Alberto Fernández también a través de las redes sociales. 2 palabras que además fueron tendencia ayer, capital flight. ¿Qué es capital flight? Porque es 2 palabras que nombra precisamente el Fondo Monetario en su informe, y es fuga de capitales. Y precisamente es hacia allí donde apunta precisamente el gobierno nacional en su análisis a propósito del informe del Fondo Monetario. Pero veamos una partecita nada más del extenso hilo de tweets del presidente Alberto Fernández, que es muy contundente a propósito de lo que fue precisamente el endeudamiento macrista. Es imperioso entender la dimensión de la deuda otorgada por el Fondo Monetario a la Argentina, con el indudable propósito político de sostener un gobierno que solo lastimó los intereses de nuestro pueblo. Nos demandará mucho tiempo reponernos de semejante daño. Muy contundente entonces el presidente Alberto Fernández, el resto de los ministros, el Frente de Todos, los legisladores oficialistas, detrás precisamente de esta idea que ya se venía sosteniendo, pero que ahora tiene un basamento técnico, que es precisamente el informe del Fondo Monetario Internacional. Y atención, porque hay muchísimas novedades relacionadas, entre otras cosas, con el salario, con el impuesto a las ganancias, también con el tema de despidos y doble indemnización. Flor, ¿empezamos por salarios? Así es, sí. Dale. Muchas noticias relacionadas al mercado laboral, es decir, que te impactan directamente. Vamos a explicarlas. Por un lado, impuesto a las ganancias. Desde el 2022, los salarios que estén por debajo de los 225.000 pesos brutos no van a pagar el impuesto a las ganancias. Se habló mucho este año de este tema, entonces desde el 2022 tenés que estar recién por encima de los 225.000
pesos brutos para empezar a pagar. Había habido una reforma de unos 170.000, ¿no? De los 150 se había pasado a 170.000 y ahora a este nuevo número. Claro, así es. Se actualiza entonces en este nuevo número. Eso por el lado de los trabajadores asalariados, por el lado de ganancias. Por el otro lado, doble indemnización. Estamos hablando de un decreto. Sí, estamos hablando de un decreto que se publicó hoy en el Boletín Oficial. El 31 de diciembre vencía la doble indemnización, esto es, te despiden, te dan la indemnización por lo que te correspondió y además te dan otra más, por eso es la doble indemnización. Eso finalmente se termina. Eso es una novedad muy importante. El gobierno decide terminar la doble indemnización por las mejoras que hubo en el mercado laboral, baja el desempleo, aumenta los puestos de trabajo. Y también por el pedido del sector PYME, ¿no? El sector PYME estaba muy preocupado por la doble indemnización y por la prohibición de despidos. Sí, así es. Pero no se va a terminar de un día para otro. Atención, de acá hasta junio va a ir bajando. Es decir, por ejemplo, los primeros 2 meses te dan una indemnización y el 75% de la otra. Por eso no va a ser doble. Después te van a dar una y 50%. Y así va a ir bajando progresivamente hasta junio. Es decir, no de un día para otro. Pero bueno, el año que viene entonces ya no va a estar más esta medida. Claro, escalonada. ¿Y la prohibición de despidos sigue? Por ahora la prohibición de despidos no hay novedades. Seguramente en los próximos días tengamos alguna novedad oficial. Muchísimas gracias, Flor.